Bueno, entonces eso, los sitios 5' y el punto de ramificación son reconocidos por, digamos, estos RNAs, small nuclear RNAs, que están formando parte de estas small nuclear ribonucleoproteínas, estos complejos más grandes formados por proteínas y RNAs, pero en particular estas zonas son, digamos, reconocidas por esos RNAs que por complementariedad de base, que tienen actividad catalítica. Entonces, en algún punto, digamos, de este proceso se produce el corte acá del extremo 5', este extremo se une al punto de ramificación y este extremo 3-oxidrilo libre luego sufre una reacción de transesterificación con este extremo y se unen los exones. Bueno, ahora, eh, como todo proceso puede fallar, ¿no? Digamos, y si bien la célula, el splicing es un proceso bastante, ¿cómo se dice? Cuidado para que ocurra eficientemente, como les decía antes, estas secuencias consenso de los exones a veces no son reconocidas. Y lo que pasa es que ocurre, digamos, cuando por ejemplo, en este caso, no se reconoce, digamos, a este intrón como intrón, ni a este exón como exón, lo que ocurre es que, bueno, se elimina toda esta secuencia, hay un exon skipping y se empalma el exón 1 con el exón 3. Y esto es una de las maneras en las que se genera como un splicing alternativo, ¿sí? O a veces lo que sucede es que como estas señales, digamos, de marcado de intrones son medias débiles, se reconocen como otras secuencias que están dentro de los exones como secuencias de splicing. Y entonces lo que sucede es que el splicing, además de eliminar el intrón, termina eliminando parte del exón, ¿sí? Y bueno, esto imagínense que a veces, digamos, o muchas veces puede llegar a generar cambios en la secuencia codificante de una proteína y que después esa proteína, digamos, por ahí el mensajero se generó ok, pero después esa proteína se genera una proteína aberrante, ¿no? O sea, puede generar, sí, eso, proteínas aberrantes. Pero bueno, como todo, también la célula tiene mecanismos que van a asegurar, esto quería decir, fidelidad en el reconocimiento de los sitios de splicing. Y uno de esos mecanismos es el acople entre transcripción y procesamiento, ¿sí? Y eso, como les decía, está dado por esta cola C-terminal de la RNA pol, que al estar fosforilada, digamos, permite que digamos, actúa como no sé, como un imán de proteínas, ¿sí? Que van a participar en todos los procesamientos que se le que va a ocurrir al transcripto primario, ¿sí? Entonces, de esa manera se asegura que mientras se va transcribiendo el RNA, se vaya procesando, ¿sí? Porque tienen las proteínas necesarias para eso, son reclutadas por la cola C-terminal. Y también hay otras proteínas que se llaman SR proteins que se van a unir al exón. En realidad van a reconocer unas secuencias en el exón que se llaman splicing enhancers, ¿sí? Y esos, o sea, van a estar acá, supónganse. Y esas secuencias, digamos, lo que van a permitir es que van a ayudar a que se marque mejor el extremo 3' y 5' de los intrones y entonces aumentan la exactitud con la cual se unen los componentes del spliceosoma en el RNA naciente y por lo tanto, digamos, aumentan la exactitud de ese splicing, ¿no? Se aseguran de que se splicee solo el intron y no los exones.
Bueno, y el último proceso que va a sufrir este transcripto es la poliadenylación o sea, la poliadenilación del extremo 3'. Esta, la posición del extremo 3' está especificado en el genoma. Las señales se transcriben en el RNA y van a ser reconocidas por proteínas que van a estar en la cola CTD de la RNA polimerasa, que son las proteínas esas, son la CPSF y la CSTF. Y la mayoría de los RNAs mensajeros citoplasmáticos tienen una cola de poli A de más o menos entre 50 y 250 adeninas, y al igual que la excepción son el RNA de histonas, pero esa cola de poli A también, digamos, va a proteger al mensajero de degradación, y la existencia de esa cola de poli A también va a marcar a ese mensajero junto con el 5'K y algunas otras proteínas que ahora vamos a ver como bien procesado y posible de traslocarse al citoplasma. El proceso de poliadenylación se descubrió en el 71 por Darnell y está realizado por una poli-A polimerasa que es distinta, que va a agregar adenina, ¿sí? Entonces, una vez que viene la polimerasa, está transcribiendo, va transcribiendo estas secuencias. Lo que sucede es que la CPSF va a reconocer este sitio, AAUAA, que está más o menos entre 10 y 30 nucleótidos del sitio de corte, ¿sí? Del sitio de corte. Entonces, hay una vez que esto, o sea, una vez que el CPSF se une, se produce el corte, 30 nucleótidos río arriba, y es como que se libera ese RNA. Y este extremo 3' oxidrilo es reconocido por esta poli-A polimerasa, que va a utilizar ATP para ir agregando estas colitas para ir agregando estas A entre 50 y 200, ¿sí? Bueno, una particularidad, este es, digamos, otro esquema que muestra lo mismo, que están estas proteínas, la CPSF y la CSTF, están en la cola, digamos, de la RNA polimerasa. Acá está el sitio de corte que está determinado en la secuencia, digamos, del DNA. Una vez que esto se transcribe, esa secuencia es reconocida, digamos, por el CPSF, y entonces ahí 30 nucleótidos río abajo, más o menos, entre 10 y 30, se produce el corte del transcripto, queda el extremo 3' oxidrilo libre, que digamos, va a ser reconocido por esta poli-A polimerasa, que no requiere molde, y va a ir agregando, digamos, al final del transcripto. Y luego, digamos, hay otra proteína que se llama poly-A binding protein, y que va a reconocer estas A's, ¿sí? Y digamos que es otra marca que este mensajero procesado necesita para ser reconocido por la maquinaria que va a exportar estos mensajeros luego al citoplasma. Es como una marca de buen procesamiento, ¿sí?
Y los mensajeros que no tengan ni estas proteínas, ni las que proteínas unidas a la cola de polía, ni las proteínas unidas al 5'Cap, ni otras proteínas como las SR unidas a los exones, entonces no pueden ser transportados al citoplasma y no se pueden traducir. Entonces, las funciones de la cola de polía, digamos, ¿para qué es importante? Bueno, para la exportación nuclear, la estabilidad y la eficiente traducción del RNA mensajero. La cola de polía se agrega a través de un complejo multiproteico que reconoce elementos en la secuencia de RNA, cliva el transcripto naciente y agrega residuos de adenina que son independientes del templado. O sea, no hay templado acá, se agregan muchos. La posición del extremo 3' sí está especificada en la secuencia de DNA. La mayoría de los RNAs mensajeros tienen una cola de polía entre 50 y 250 adeninas y son agregadas, digamos, las adeninas son agregadas después de que ocurre la transcripción por una polía polimerasa. Y en realidad es también el largo de la cola de polía va a dar estabilidad y va a determinar la vida media de un mensajero. En las células procariotas, digamos, el RNA es una molécula súper inestable y que es, digamos, blanco de un montón de RNasas. Y en general las cosas simple cadena se degradan dentro de las células. Y en procariotas la degradación, digamos, del mensajero por el extremo 5' empieza inmediatamente. Por eso los mensajeros en procariotas ni bien se van transcribiendo, se van traduciendo, casi que no están flotando en el citoplasma. En cambio, en las células eucariotas, bueno, el largo de la cola de polía también va a determinar la vida media. Por ejemplo, el mensajero de CIFOS tiene una cola corta y por lo tanto una vida media de 10 a 30 minutos. En cambio, la hemoglobina tiene una cola más larga y tiene una vida media de 24 horas. Esto se determina, digamos, estos son datos que se obtienen a partir de experimentos realizados in vitro, ¿no? Y algo que, bueno, es muy importante es que la presencia de esta cola de polía es muy útil experimentalmente, ya que permite la purificación de estos mensajeros. Ya vamos a ver cómo, pero más adelante, pero téngalo presente porque es una marca, o sea, esta cola de polía marca a los RNAs mensajeros, que son los que van a codificar para proteínas, del resto de los mensajeros que van a codificar para otros RNAs, ¿sí? Y estos mensajeros que codifican para proteínas son los menos abundantes, en general son más o menos el 10% de los genes codifica para mensajeros que van a... el 10% de los genes, digamos, sí, codifica para proteínas. El resto codifica para RNAs que tienen otras funciones. Bueno, acá les dejo estas animaciones. Bueno, entonces, una vez que el RNA maduro, o sea, una vez que se transcribe y se procesa, solo, digamos, los RNAs maduros procesados correctamente son los que son traslocados al citosol. Y esto, digamos, ¿cómo hace la célula para discriminar? Porque ustedes imagínense que en el núcleo, digamos, además de estos mensajeros, RNAs mensajeros, están los RNAs ribosomales, los, no sé, los RNAs de los intrones que se acaban de eliminar. Hay un montón de RNAs. ¿Cómo sabe la célula cuáles son los que se tienen que exportar y los que no? Y eso lo sabe porque, digamos, los mensajeros van a tener, tienen que tener el set apropiado de proteínas unidas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas proteínas que tienen que estar unidas? Hay algunas proteínas que tienen que estar unidas y otras que no tienen que estar unidas. Las que tienen que estar unidas son las CBC, ¿sí? Es el Cat Binding Complex, que va a estar unida al extremo 5'. Después tenemos las Poly-A Binding Proteins, que van a estar unidas a las adeninas del extremo 3', ¿sí?
Y después, digamos, hay otras proteínas que se van a unir a los exones, a las uniones exón-exón, que se llaman exon junction complex, que, digamos, son una marca de que se spliceó bien, digamos. Y lo que no tiene que estar unido para poder ser traslocado al citoplasma son estas proteínas SR, que eran las que marcaban los exones, y tampoco tienen que estar unidas las HNRPs, las proteínas que van a estar participando, digamos, del splicing, ¿sí? Todo eso no tiene que estar unido. Como yo les mencioné, no sé cuándo ya, el núcleo, estoy un poco perdida, el núcleo les dije que estaba, o sea, el núcleo está rodeado por una bicapa, por una membrana que tiene poros, y por esos poros pueden traslocarse del núcleo al citoplasma, digamos, cosas chiquitas, pero imagínense que una molécula de RNA así de grande no pasa por el poro sola, necesita de ayuda. Entonces existen proteínas que se llaman proteínas exportadoras nucleares y también proteínas que importan cosas, pero en este caso nos importan las que exportan, que van a reconocer, digamos, las proteínas, que van a reconocer las proteínas que están pegadas al mensajero maduro, correctamente pegadas, y entonces van a reconocer ese mensajero y lo van a traslocar al citoplasma, ¿sí? Y bueno, y luego en el citoplasma van a ser traducidos. Entonces, bueno, acá tenemos los tipos de una tabla que habla sobre los tipos de intrones, ¿sí? Y en realidad del mecanismo de splicing que sufren otros RNAs que no son los mensajeros. Y bueno, sí, también los mensajeros. O sea, por ejemplo, los RNAs de transferencia y los RNAs ribosomales, digamos, ahora vamos a ver, tienen un mecanismo, como estos están transcriptos por la RNA polimerasa 1, que no tiene cola de CTD, 1 y 3, que no tienen cola, que no tienen el extremo 3' terminal, no pueden llevar las proteínas para el procesamiento. Por lo tanto, digamos, no van a tener, no van a hacer un splicing, sino que van a tener unas modificaciones químicas que ahora vamos a ver. Bueno, después los genes que codifican para proteínas son los que van a generar los RNAs mensajeros y van a eliminar los intrones por el mecanismo de splicing que vimos recién. Y después algunos genes que van a codificar para RNAs ribosomales van a tener lo que se llama, digamos, van a sufrir la eliminación de los intrones, digamos, a través de un auto-splicing. ¿Qué significa esto auto-splicing? Bueno, no requieren, digamos, no requieren de ninguna otra proteína ni ningún otro RNA, sino que estos RNAs se van a plegar y tienen como actividad catalítica y eso les permite eliminar los intrones, ¿sí? Sin necesidad de ninguna ayuda. Y hay dos tipos de genes que tienen este autosplicing, unos que pertenecen al grupo A, que son organismos unicelulares, y el grupo 2, que son algunos también RNAs RNAs ribosomales y RNAs de transferencias de algunas organelas. Algunos genes también de mitocondriales y de cloroplastos tienen este tipo de splicing que se llama autosplicing, que si ustedes lo piensan, digamos, es como el splicing más primitivo y es como lógico encontrarlo ahí. Bueno, entonces, ¿cómo es, por ejemplo, el procesamiento del ARN ribosomal? Que, by the way, o bueno, no sé cómo decirlo, que llamativamente el ARN ribosomal
es el que se encuentra en mayor porcentaje dentro de la célula. A ver, yo les decía que de todos los RNAs que se producen en la célula, el menos abundante es el RNA que va a codificar para proteínas, el RNA mensajero. Y todo el resto es casi que RNA ribosomal, que va a formar parte, digamos, de los ribosomas y bueno, por eso también tiene sentido, ¿no?, que sea tan abundante. Existen 4 tipos distintos de RNAs ribosomales, el 18S, el 5,8S, el 28S y el 5S. Y estos RNAs ribosomales son transcriptos por la RNA polimerasa 1 y, digamos, bueno, hay hay uno de los genes que codifica para 3 de estos RNAs ribosomales, que son el 18S, el 5,8 y el 28S. Este gen se transcribe y, digamos, los sitios, digamos, que tienen que modificarse van a estar marcados por unos RNAs pequeños que se llaman Small Nucleolar RNAs, ¿sí? Que van a marcar estos sitios donde tienen que ocurrir las modificaciones. ¿Y qué modificaciones ocurren? Bueno, ocurren metilaciones e isomerizaciones del uracilo y también luego, digamos, ocurre un clivaje de estas zonas y para generar los 3 RNAs ribosomales distintos. El RNA ribosomal 5S es codificado por un gen distinto, ¿sí? Y este proceso digamos, de modificación química que ocurre a los RNAs ribosomales ocurre en el nucleolo, que es como el sitio de fabricación de estos RNAs. Bueno, y después yo les decía que hay algunos genes de algunos bacteriófagos o también algunos genes que están en mitocondrias y en cloroplastos que sufren autosplicing, ¿sí? Y les decía antes que, bueno, este splicing no necesita de proteínas ni de otros RNAs para realizarse. La propia molécula es capaz de plegarse y unir las zonas exón-intrón y catalizar las reacciones de transesterificación, ¿sí? No se forma un lazo, sino que se forma como, no sé, no se forma ese rulito y tú, sino que queda con esta forma, ¿sí? Y que, bueno, existen genes que o pertenecen a este tipo de autosplicing o genes que realizan este otro tipo de autosplicing, pero no importa, simplemente para que sepan que, bueno, hay un splicing que genera un lazo, otro y que requiere de RNAs guías y de proteínas que formaban los complejos, los esplaisiosomas, y hay otros que la misma, digamos, molécula de RNA es capaz de plegarse y tiene actividad autocatalítica y puede realizar el splicing. Y bueno, como les decía también, el procesamiento de los RNAs ribosomales y el ensamblado de ribosomas se realiza en el nucleolo, ¿sí? Y también dentro del nucleolo se ensamblan los complejos digamos, del esplaiosoma y también las telomerasas que les mencioné antes, que son las encargadas de generar los extremos de los cromosomas. Y también en el nucleolo se generan o se procesa el RNA de transferencia. Y bueno, acá les muestro, simplemente para que lo tengan y lo miren, distintas maneras por las cuales se puede generar un splicing alternativo. Puede haber un exon skipping, entonces se salta este exón según el exón A y el exón C. Puede haber exclusión de exones. Bueno, una cosa importante es que puede existir un sitio alternativo de la poliadenilación. Y eso también, por ejemplo, en este caso, fíjense que este es un gen que tiene 3 exones y se genera un sitio alternativo de poliadenilación
Entonces se va a generar acá, digamos, un mensajero maduro que va a codificar esta proteína y versus, digamos, versus este mensajero que contiene los 3 exones versus este otro mensajero en donde se le agregó la cola, digamos, el sitio alternativo de poliadinilación que se reconoció es uno que está en el medio de un intrón. Entonces a este exón se le va a agregar esta zona no codificante que, bueno, no sé, seguramente que va a improntar en la proteína que se va a codificar, ¿sí? O se genera, o se usa este sitio de poliadinilación, o se usa este sitio, o se puede reconocer a este sitio. Todos estos, los sitios de alternativos poliadinilación, son como mecanismos alternativos para generar proteínas distintas, ¿sí? Y no siempre quiere decir que resulte bien la cosa, ¿eh? Simplemente se los menciono como para que lo vean. También puede suceder que haya una retención de intrón. Entonces, ¿qué sucede? Seguramente que los sitios 5', 3' y el punto de ramificación de las secuencias consenso de este intrón no se reconocieron como tal, no eran fuertes, con lo cual se agregó esta zona no codificante a una proteína. Y bueno, después, también puede ser que, digamos, haya sitios alternativos de splicing 5' o 3'. En este caso, digamos, si se reconoce este sitio 5' como un intrón, como un exón, y este sitio es 3', entonces lo que vamos a tener es un mensajero que va a tener el exón A, el exón B1 y el exón C, ¿sí? Porque este sitio, digamos, o este exón no fue reconocido como exón y por lo tanto se lo esquipió. Pero bueno, puede suceder que, digamos, lo contrario, ¿no? En donde en vez de esquipearse el B2, se esquipee el B1 y entonces tengamos exón A, exón B2 y exón C. Y bueno, algo que para decirles es que la poliadinilación alternativa es un mecanismo, digamos, que ocurre muy disperso o muy utilizado en la regulación génica, que va a generar un extremo 3' distinto en los transcriptos y en general ocurren en las regiones 3' no traducidas, que bueno, después vamos a ver, y que pueden generar distintas isoformas de proteínas. Bueno, nada, esto mírenlo, se los pongo, digamos, los mecanismos que llevan a todas estas cosas, si bien se conocen, hay algunos y son particulares para cada gen, ¿sí? Pero lo que sí hay es, digamos, todas estas cosas, si quieren, mecanismos de exon skipping, exones mutuamente excluyentes, polidenilación alternativa, retención de intrones, sitios 3' y 5' alternativos, que todo esto, digamos, además, ya que el splicing alternativo generaba un aumento de opciones para un genoma, de opciones de proteínas distintas para un genoma, esto todavía le agrega una variante más, ¿sí? Bueno, nada, cualquier cosa, esto es todo por hoy y cualquier cosa me avisa. Hasta luego.